Hasta yo. Buenas noches, mis amados hermanos. Saludos a cada uno de ustedes, los que estamos aquí reunidos, y también a nuestros hermanos que están en sus casitas. Les enviamos un saludo y un fuerte abrazo desde aquí de la Congregación El Renuevo, y también a nuestros amigos o hermanos en Cristo que nos verán más adelante o que nos están viendo ahorita. Saludos a cada uno de ustedes y que la bendición del Señor sea sobre sus vidas. Les invito a mis amados hermanos, iniciando este culto de alabanza y adoración a nuestro Dios, les invito una vez más a que abramos la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 8, Primera de Reyes, capítulo 8, versículos del 22 al 30. Gracias, Señor, gracias por este momento precioso. Y vamos a estar puestos de pie, mis amados hermanos. Les invitamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios una vez más, Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 22 al 30. Después de que leamos la palabra, mis amados hermanos, iniciamos la oración inmediatamente ahí, juntos. Dice la palabra de Dios así: Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, a los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios mora sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí. Y que oigas la oración de tu siervo, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nos has dado este entendimiento tan grande, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, que estamos en este lugar, Señor, y nuestros hermanos que están a través de internet, Señor. Padre Celestial, todos nosotros, Señor, tenemos un solo propósito en este momento, Señor: de engrandecer tu nombre, Señor, de alabarte a ti, Señor. Padre, tú nos has dado este entendimiento de la grandeza de tu nombre, Señor. Gracias porque es a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, Señor, que nos has abierto nuestro entendimiento para comprender la grandeza de tu nombre, la grandeza y el poder de tu palabra y el poder de la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque eres tú, Señor. Eres tú el que ha propiciado que hoy día nosotros tengamos este entendimiento. Y hoy, delante de tu presencia, Señor, a una sola voz, junto con mis hermanos, te decimos: Padre, gracias. Gracias por este maravilloso, Señor, momento, Señor, delante de ti, Señor. Sabemos y entendemos, Señor, que todo es una obra tuya, Señor. Aún lo que haces cada día en nuestras vidas es obra tuya, Señor. Porque nosotros no tenemos nada que ofrecer, Señor. Todo lo has hecho, Señor, a favor de nosotros, Señor, y sin merecerlo, Señor.
Tú has puesto tu mirada en nosotros, Señor, porque como dice tu palabra, Señor, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, nosotros pecadores y Jesucristo el justo, Señor, Él, nuestro amado Señor Jesús, dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y hoy, gracias a ese sacrificio, hoy estamos delante de ti, Señor. Solamente nos queda decirte gracias, Padre, porque cuando andábamos perdidos, sin rumbo, sin esperanza, Señor, tú decidiste por tu voluntad salvarnos. Gracias, Señor. Gracias. Y hoy como pueblo tuyo, delante de ti, Señor, delante de tu presencia, Señor, sabemos que tú escuchas la oración de tus hijos, Señor. Y es un privilegio, Señor, tener esta confianza delante de ti, porque tú conoces nuestra condición, Señor. Tú lo conoces todo de nosotros, Señor. No hay nada que ocultar delante de tu presencia, Señor. Señor amado, tú conoces nuestras debilidades. Tú conoces cuando pecamos. Tú conoces cuando te fallamos, Señor. Señor, pero también tú conoces nuestras fortalezas, Señor. Por eso, Padre, todo está delante de tu presencia, Señor. Todo te pertenece, Señor. Y vivimos agradecidos, Señor, por este privilegio tan grande de poder saber que tú, como Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Señor, hoy tú eres nuestro Padre. Levantamos nuestras manos, elevamos nuestro corazón delante de ti y te decimos gracias, Señor. Gracias, 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 Padre, porque hoy día vivimos agradecidos, Señor. Porque, Señor, seguimos viendo la obra tuya en nuestras vidas, Señor. Señor, gracias, Señor, porque hoy, Señor, nuestros labios se abren en gratitud, en agradecimiento, en alabanza a tu nombre, Señor. Y no hay otra cosa que ofrecer, Señor, sino solo acción de gracias delante de tu presencia, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias porque es un privilegio grande, Señor, poder adorarte, Señor. Poder estar delante de ti, Señor, y decirte bendito sea tu nombre, Señor. Bendito, Señor, y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta salvación tan grande, Señor. No nos cansaremos de decirte gracias por esta salvación, Señor, porque los que estamos convencidos de esta salvación, Señor, tenemos gratitud delante de ti, Señor. Aunque el mundo no entiende estas cosas, Padre Celestial, el mundo, Señor, no te conoce, pero a ti te ha placido revelarte a nosotros, Señor, y nos has puesto, Señor, en un mundo de tinieblas como la luz del mundo, Señor. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque cada día a través de nosotros, tú nos permites comunicar tu nombre, Señor. Gracias porque nos permites abrir nuestros labios delante de personas que no te conocen, Señor, y comunicar la grandeza de tu nombre, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque aún, Señor, por nuestras acciones, Señor, tu nombre es engrandecido, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor. Guíanos, Señor, a exaltar tu nombre, Señor, no solo en este lugar, Señor, sino en medio del mundo que no te conoce, Padre. Porque sabemos, Señor, que así como has tenido misericordia de nosotros, tú quieres tener misericordia de aquellos que no te conocen, Padre. Y aquí estamos, Señor, delante de ti, para que tú sigas, Señor, transformando nuestras vidas, Señor, cambiando nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que tu nombre sea engrandecido en medio, Señor, de nuestras familias, en medio de un mundo que no te conoce, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque, Señor, que fuera de nosotros, Señor, si no nos hubieras salvado. Señor, hoy tenemos esperanza delante de ti. Hoy, Señor, tenemos gratitud por esa esperanza que cada día vemos en nuestras vidas, Señor, que tú sigues obrando en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Asimismo, Señor, te pedimos, Señor, en estos momentos por tu iglesia alrededor del mundo, Señor.
Padre Celestial, cada uno de nuestros hermanos, los que nos están escuchando, los que nos escucharán, Señor, a través del internet, Señor, todos estamos delante de ti. Pero hay necesidades en medio de tu pueblo, Señor. Hay dudas, Señor. Hay miedos, hay temores, Señor. Porque todavía somos carne, Señor. Todo lo conoces, Señor. Pero todo está delante de ti. Por lo cual clamamos, Señor, que tú seas, Señor, guiando a tu pueblo, Señor, en medio de esta situación, Señor, que está viviendo el mundo, Señor. Padre Celestial, cada uno de tus hijos, Señor, está delante de ti, Señor. Asimismo, Señor, te pedimos, Señor, que tu pueblo, que tus hijos, que tu iglesia, Señor, se levanten a proclamar tu nombre, Señor, en medio de tu pueblo. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, Señor, a abrir nuestros labios, Señor, delante de un mundo, Señor, que no te conoce, Señor. Padre, porque qué mejor momento, Señor, en los momentos de necesidad, Padre, para glorificar y exaltar tu nombre, Señor, en medio de los hombres que no te conocen, Señor. Gracias, Señor, por cada oportunidad que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú nos usas. Tú nos usas como tus hijos, Señor. Gracias por las oportunidades que nos darás hoy día y que nos darás mañana, Señor, para abrir nuestros labios, Señor. Que tu Espíritu Santo nos recuerde la necesidad que tienen aquellos que no te conocen, Señor. Padre Celestial, continúa haciendo tu obra delante de los hombres, Señor, a través de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor. Gracias, Señor, por revelarte a nuestras vidas, Señor. Por iluminar nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Porque solamente es por tu voluntad, Señor, que hoy día podemos levantar nuestros labios, Señor, y adorarte, Señor. Solamente es por tu voluntad que hay gratitud en nuestros corazones, Señor. Porque, Señor, tú así lo has decidido, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos descansar y saber que estamos en tus manos, Señor. Que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro castillo, tú eres nuestra roca fuerte, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por estos momentos difíciles que el mundo está atravesando. Gracias por las pruebas. Gracias, Señor amado, por los momentos en que vemos tu mano obrar, Señor. Gracias, Señor, porque hoy, cada día vivimos confiados, Señor, delante de ti. Y no hay otra cosa sino solamente gratitud, Señor. Todos nosotros, Señor, como tus hijos, sabemos que en nuestros corazones hay gratitud, hay exaltación a tu nombre, Señor. Hay, Señor, alabanza en nuestros corazones, Señor. A pesar, Señor, de los momentos difíciles, nuestros labios se abren para buscar tu rostro, Señor. Para decirte, Padre, en ti confiamos solamente, Señor, y dependemos de ti, Señor. Gracias, Señor, por tu pueblo, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por esta congregación, Señor, porque hay una cosa que estamos seguros, Señor, que todos los que estamos aquí, tú nos sostienes, Señor. Señor, también nuestros hermanos que están a través del internet, nuestros hermanos que nos verán más adelante, sabemos que tú eres nuestro sustento. Gracias, Padre Celestial, por esta confianza. Aleluya, Señor. Tú eres grande, Señor. Eres majestuoso, eres poderoso, Señor. Oh, bendito Dios, Señor. Gracias, Padre Celestial. ¿Cómo no hemos de adorarte, Señor? ¿Cómo no hemos de bendecir tu nombre, Señor? Padre Celestial, todo esto, Señor, lo hacemos, Señor, en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por este privilegio tan grande. Mis amados hermanos, junto con los que están en sus casas, les invitamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios, de alabanza, de adoración, con sus labios, con todo su corazón, con todo su ser. Tenemos libertad para poder adorarlo, bendecirle, decirle gracias, papá, gracias por lo que haces y lo que seguirás haciendo. Oh, Padre Celestial, gracias. Asimismo, mis amados hermanos, vamos a continuación a escuchar una alabanza. Y
ahí en nuestros lugares, adoremos a nuestro Dios, cantémosle, ¿sí? Démosle gracias. Precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. la gloria, Dios, a ti la alabanza. Te glorificamos, te exaltamos una vez más, Señor, en medio de tu pueblo, Dios. Tú te glorificas, amado Dios. En esta tarde, Señor, recibe la gloria,
Recibe toda alabanza, Señor, desde aquí, desde este lugar, desde esta casa de oración, Señor. Estamos juntos levantando un tabernáculo de alabanza y de adoración a tu nombre, oh Señor, a través del canto, a través, Señor amado, de nuestros corazones, sobre todas las cosas, Padre Santo. A través, Señor, de nuestras vidas, Señor, en espíritu, Señor, y en verdad, para darte gloria y para exaltar tu nombre, Señor. Recibe la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Ríndale una pleitesía a nuestro Dios, amada iglesia. Ríndale un fuerte y glorioso aplauso a nuestro Dios. Amén, amén. Dios le bendiga, iglesia. Damos gloria a Dios por este bendito día. Amén, iglesia. Estamos nuevamente aquí en la casa del Señor, dándole gloria a nuestro Dios y nos gozamos en su presencia, iglesia, porque el Señor es bueno y ha sido bueno. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Y me gustaría que abriera su Biblia y estamos en Jonás, bendito Dios. El profeta menor, bendito Dios. Y me gustaría que abra su Biblia y vaya a Jonás 1, 15, 17, y de ahí va al capítulo 2, casi al mismo tiempo ahí, 2, 1, y luego va al 10. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor, y Dios los bendiga, amados hermanos, los que están hoy compartiendo con nosotros a través del internet, con sus familias, en cualquier país que usted esté. A usted también Dios los siga bendiciendo allá en su congregación. Un abrazo para la iglesia de Cristo, donde quiera que usted esté. Dios le bendiga, amado hermano. Jonás 2, 1, 15 y 17, y de ahí al 2, 1, y se va al capítulo 10, versículo, perdón. Dice así, Jonás 1, 15, dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 2:1. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Vayamos al versículo 10. Y mandó el Señor al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por esta tu palabra, oh Dios. Tu palabra, Señor, ha hablado a nuestro corazón, y reconocemos, Señor, que dependemos de tu misericordia. Tú has sido sumamente bueno con nosotros, porque aún en esta mañana, Señor, tu misericordia ha sido nueva. Hoy, Señor, que esta tu palabra hable a nuestro corazón. Dependemos de ti, Dios, para todas las cosas. Danos tu gracia, Señor, y a tu pueblo, Señor, ábrenos el entendimiento, Señor, para percibir tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Amén, amén. Tome asiento, amada iglesia. Dios le bendiga otra vez, una vez más. Hemos estado hablando el domingo, ¿quién se acuerda de qué hablamos? De Jonás. Amén, iglesia. Claro, aquí pusimos un título. Bueno, es la segunda parte, y hoy vamos a concluir, bendito sea su nombre, una historia actual para estos tiempos. De hecho, el libro del profeta Jonás es un tiempo, lo que se escribe, aunque se habla de un personaje, pero aquí el personaje principal es nuestro Señor. Recuerde eso, Él es el principal, aunque Jonás aparece allí, y algunos, ¿cómo se puede decir? Lugares donde Jonás estuvo, quizás hechos que se usaron, que Dios usó una tormenta, usó un pez aquí, y el subtítulo, quise poner un subtítulo: Jonás, el profeta fugitivo. De hecho, en todo el libro, el profeta Jonás, eso fue prácticamente el profeta fugitivo, siempre queriendo, o sea, en este momento queriendo huir del Señor, del llamado que Dios le había dado para ir a Nínive. ¿A qué? A pregonar la palabra de Dios. Y recuerde, cuando Dios envía a Jonás a Nínive a pregonar, era para juicio. Recuerde esto, era para juicio. Por lo tanto, en el transcurso de todo el libro de Jonás, no vemos en un momento salvación de Dios al pueblo de Nínive. En este caso eran los asirios. Pero sin en cambio, todo juicio que Dios envía, y lo vamos a hablar un poquito más adelante, tiene un propósito siempre: redimir
redimir, recuerde, redimir. Amén, iglesia, redimir. Y a Él sea la gloria, porque por esa redención que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, estamos aquí nosotros hoy por su gracia nada más. Amén, iglesia, por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces, Jonás dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y dijimos que hubo 10 milagros en este libro de Jonás, y uno de ellos es ese, que el mar inmediatamente se aquietó. En el momento que a Jonás lo arrojaron al mar, los marineros, de momento dice aquí la palabra que cesó la tormenta, el viento, lo que estaba, cesó inmediatamente, y eso es un milagro grandioso de nuestro Dios. Y encontramos de que Jonás era el responsable de todo eso, porque él dice, tómenme y échenme al mar, y el mar os aquietará. Eso es importante, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y los hombres eran más buenos porque no querían echarlo. Ellos al contrario se pusieron a remar para llegar a la orilla del mar. O sea, estos hombres que no conocían a Dios, sin en cambio más buenos que el profeta que sí conocía a Dios. A veces resulta que la gente que no conoce del Señor es más buena, pero necesita la salvación. El hecho de que sean, usted ha escuchado en un momento cuando algún vecino, algún amigo, algún compañero o entre nosotros que le preguntan, wow, qué calidad de gente es ese, ¿no? Qué calidad de personas, qué calidad de ser humano, ¿verdad? Usted ha escuchado un momento, solamente le falta, pero que conozca al Señor. O sea, en el Evangelio no hay un tal casi. O sea, le falta la salvación. Sin la salvación puede ser un buen ser humano, pero necesitamos que el Señor llegue a su vida también. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Y vamos rápido, pero dice el 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bendito, yo me imagino 3 días allí en ese lugar, en ese espacio, en ese estómago de ese gran pez. Hablábamos al salir de la congregación el domingo, nosotros como familia, que la Biblia no nos dice qué era, o sea, exactamente qué era el pez, exactamente, pero se puede sugerir que era un pez inmenso donde un hombre como usted, como nosotros, entró al vientre de ese gran pez. Algunos podemos cuestionar que era una ballena, no sé si era una ballena, no sé si era un tiburón, no sé, gigante, pero según los estudiosos de esto, que Dios probablemente preparó un gran pez para ese momento, para Jonás. No lo sabemos exactamente, pero aquí dice que el Señor preparó un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y dice el 2:1, vamos al 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Aquí Jonás hace una oración de un lugar muy extraño, desde el vientre de un pez. ¿Usted alguna vez ha hecho una oración desde el vientre de un pez? No, ¿para qué no? Bendito sea su nombre. Imagínese usted, este hombre desde el vientre de un pez hace una, pero dice aquí el 2:1, empezando. Entonces, ¿por qué a veces hasta entonces nosotros comprendemos que hay que ir a la presencia de Dios? Porque nosotros fuimos los responsables de tal acción que Dios tomó. Aquí Jonás hasta entonces comienza a clamar a Dios, y eso es lo que comúnmente nos sucede a nosotros los hijos de Dios en un momento, y a la sociedad, al mundo entero. Hasta entonces que no pasa algo y nosotros comprendemos que nosotros somos responsables, vamos a Dios y recurrimos a Él en busca de Dios. Yo sé que en medio de esta gran pandemia mucha gente se acordó de Dios, ¿cierto o no? Yo sé que mucha gente se acordó de Dios, porque déjame decirte, porque cuando yo estuve viendo cuando comenzamos, tuvimos cerca de más o menos 700, 500, 700 o 600 personas observando la administración que estábamos haciendo de nuestra casa. Era mucha gente, de muchos países, bendito Dios, de muchos lados. Y hasta entonces hay momentos que cuando hay tormenta, cuando hay lucha, cuando hay momentos de dificultad, cuando hay crisis, así como Jonás, entonces nosotros buscamos de Dios. Entonces sí nos acordamos de que Él existe. Mientras tanto seguimos la parranda, ¿cierto o no? Mientras tanto seguimos divirtiéndonos, seguimos haciendo lo que
hacemos siempre comúnmente. Entonces Dios está ahí para servirme cuando yo necesite. Entonces aquí Jonás, entonces oró Jonás al Señor su Dios, importante. ¿A quién oró? A su Dios. Y es lo más lindo, que ahí sí se acordó de su Dios. Mientras tanto él quiso ir a Tarsis, tomar un barco, ¿verdad? Tomar un barco y esconderse en el fondo de ese barco para que nadie lo pudiera encontrar. Pero Dios, que sabe todas las cosas, donde quiera que nosotros nos escondamos, Él va a estar allí siempre observándonos. Dios, ¿para qué? Para atraernos. Y fíjese que Dios lo atrajo de una manera bien inquietante. Usó ciertas cosas bien extrañas para que Jonás pudiera reconocer su inquietud en su corazón y llevarlo a predicar a Nínive. Pero vamos, estando en ese vientre del pez 3 días y 3 noches, dice la escritura, y dijo, invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Ahí sí, ahí no podemos decir a qué horas comenzó a orar el siervo, el profeta Jonás, el fugitivo, no sabemos, pero es probablemente que al principio, al final, en el medio, no sé. Pero lo que sí estamos seguros que el siervo de Dios en un momento empezó a invocar el nombre del Señor. Amén. En un momento que tú te encuentres en una circunstancia y tú te has olvidado del Señor, de nuestro Dios, de tu Dios, como dice aquí el profeta Jonás, vamos a clamar. Dios siempre estará allí para socorrerte, Dios siempre estará allí para ayudarte, Dios siempre estará allí para extender su mano a ti, bendito sea su nombre. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Esta es una exageración, déjame decirte, es una hipérbole. Es cuando usted dice, yo vengo del trabajo rendido o casi muerto. Pues no está muerto, ¿cierto o no? Entonces es una exageración que usó, pero para que te des cuenta la magnitud del momento donde él se encontraba en esa lucha tan grande. ¿Te has encontrado un momento en una lucha tan grande en donde dices, ya no puedo más? ¿Tú has dicho en un momento, no puedo más, me rindo? Así estaba este hombre. Ahí rendido en el vientre de un pez y en el fondo de un mar. En el fondo. Quizá nosotros no estamos en el fondo del mar, pero hay veces que estamos en el fondo de nuestros problemas mentales, ¿cierto o no? Mentales, que esta mente está divagando y pensando cosas que sentimos que estamos muriendo. Pero ahí está Dios, me echaste a lo profundo, el 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares. ¿Quién lo echó? ¿Los marineros o el Señor? Claro, por supuesto que los marineros, pero fue el Señor el que lo arrojó, ¿a dónde? Al mar. Fue el Señor, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Dice aquí el 4, desechado soy. Eso le debe haber dolido a Jonás. Cuando usted se siente a veces que está en esa circunstancia y dolido, usted siente que ha sido desechado por Dios, pero dice aquí, pero Dios no nos desecha. Nosotros sentimos que hemos sido desechados. Soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Vamos rápidamente porque queremos terminar. Bendito Dios, no por prisa. Dice el 6 abajito, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de ti. Cuando está la lucha grande en tu vida y en la de nosotros como iglesia, es el momento que Jonás, hasta en ese momento que estaba en el vientre del pez, se acordó de Dios, o sea, pensó en él, volvió en sí, volvió la cordura otra vez a su corazón, a su alma, a su mente, a su voluntad, donde él dice, me acordé de ti. Mientras tanto, Jonás antes de eso no se acordaba de Dios, pero ahí se acordó y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidad, el 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Déjame decirte algo, amada iglesia, usted que nos escucha. Aquí es muy importante, dice que los que siguen vanidades, Jonás, él está declarando lo que él estaba haciendo y lo que era su vida, o quizás en este suceso estaba diciendo, estoy siguiendo cosas sin sentido.
estoy persiguiendo cosas sin propósito. Esto es lo que habla vanidades ilusorias, o sea, vanidades huecas. ¿No será que en un momento de nuestra vida, así como el siervo Jonás, el profeta fugitivo, nosotros también estamos siguiendo vanidades ilusorias en nuestras vidas? Huecas que no tienen propósito, que no tienen sentido. Quizás este siervo profeta arrancó y pagó un ticket y se fue a Tarsis pensando que ese era un propósito real y genuino de Dios, cuando realmente usted y yo hemos visto que no era un propósito genuino en el corazón de Dios. No venía del corazón de Dios. Por lo tanto, era desechado. Lo que siguen, vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Cuando nosotros en el caminar con Dios constantemente estamos con Él y estamos buscando esas vanidades ilusorias de nosotros, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras metas, de nuestros propósitos, déjame decirte que nosotros prácticamente estamos abandonando su misericordia. Nos encontramos en una tormenta como el siervo Jonás y de momento empezamos a culpar nuestro alrededor. Cuando sabemos que cuando Dios nos descubre, nosotros, más de hecho, Jonás sabía. Nosotros sabemos que en medio de una circunstancia, en este caso fue una tormenta de desobediencia, y Dios tiene que tratar con Jonás. Déjame decirte que Jonás no se la puso fácil al profeta. El Señor no se la puso fácil al profeta. Yo quiero decirte que Dios no nos la pone fácil a usted y a mí, ni a ninguno de nosotros. Dios siempre desea purificar, ir tratando nuestras vidas para que cada día nos parezcamos más a Él. Amén, iglesia, más a Él. Y eso es lo que estaba haciendo el Señor, tratando a su profeta, bendito sea su nombre. Vamos adelante. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza, lo que hizo anterior fue confesión, pero aquí viene la adoración que hace el siervo Juan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es del Señor. Amén. ¿De quién es la salvación? De nuestro Señor. Ahí él reconoce, quizás este hombre no quiso escuchar, más bien este hombre no quiso escuchar a Dios de su llamado, de ir y pregonar ¿a dónde? A Nínive. Y aquí él reconoce que la salvación no solamente era para él, sino era para aquellos también. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Ah, sí, ahora sí, ¿no? El siervo, el profeta Jonás, ahora sí, después de que ha sido pasado por una prueba, le dice, Señor, ahora sí, yo te voy a alabar, Señor, y te voy a adorar, y voy a ofrecer sacrificios a tu nombre, y voy a pagar lo que prometí. ¿Verá que hasta entonces nosotros entendemos? Este siervo de Dios hasta entonces comprendió de aquello que Dios le había llamado, él tenía y debía ir a Nínive a pregonar el juicio en contra de aquella nación. Y mandó 10. Y mandó el Señor, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Es curioso que un pez tan grande, dice, y mandó el Señor para que vomitara a Jonás en la orilla. ¿De dónde dice aquí? En tierra. ¿Te imaginas si el pez dice, vomítalo, le dice el Señor, y lo vomita en medio del mar? Se ahoga. Dios es bueno, iglesia. Dios tuvo que traerlo otra vez de regreso, dicen los estudiosos, que lo volvió a traer otra vez a la orilla donde comenzó, en Jope, en el puerto de Jope, o cualquier orilla del mar de Israel. Ahí lo volvió a botar el pez. Es curioso que los animales, la creación de Dios, obedecen a Dios. Al instante, la tormenta obedeció al instante y se aquietó. Aquí el gran pez también, Dios mandó, no sé cómo, gran pez, bótame a Jonás en la orilla de tierra. Gloria a Dios. Y ahí va el pez y lo vomita, ¿cierto o no? Nosotros, diga yo soy desobediente. El profeta Jonás muestra que quizás nosotros somos como el siervo Jonás, desobedientes muchas veces a la voz que Dios nos está llamando a hacer.
Ahora, y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra. Eso es muy importante, en tierra, no en el fondo del mar. Viene el 3:1. Y vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Recuérdalo aquí ya añade algo más. Como le dice al Señor en el primero 1, en el 1, dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pero aquí dice: ve a Nínive también y levántate y ve, le dice. Pero al final dice: y ahí yo te diré lo que has de decir. Lo que has de decir. Hay veces en el caminar con Dios que Dios aún no nos da todo el mensaje que Él tiene para nosotros, porque es probablemente que no lo vamos a escuchar o no lo vamos a creer o vamos a tener miedo de lo que viene en el futuro, y Dios nos lleva paso a paso entregándonos cosas. Amén, iglesia. Mire, ¿cómo le quiero decir? Si usted supiera que usted es un ministro del Señor, un pastor, un ejemplo, y pasa ya un tiempo, si usted supiera que en el camino va a tener luchas, va a tener momentos difíciles, va a tener momentos donde alguien lo va a criticar, alguien lo va a juzgar, va a haber crisis, va a haber momentos difíciles, va a perder su empleo, etcétera, etcétera. La iglesia probablemente critique lo que usted comparte del Señor. Todas esas cosas, ¿usted cree que cualquier ministro se arrojaría rápidamente para ser pastor? Por supuesto que no. Pero Dios así, en el caminar con Dios, Dios nos va dando poco a poco, porque Dios así trabaja con nosotros. Recuerde que nosotros somos seres emocionales y podemos perder el camino rápidamente. Pero Dios ahí está ahí. ¿Para qué? Para dirigirnos. Dice: aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Probablemente la ciudad sí era muy grande. En aquel tiempo la ciudad era una ciudad inmensa. Algunos dicen que tenía cerca de 500,000 habitantes, y de hecho para esos momentos era una ciudad inmensa. Aunque en la escritura vemos que dice en el capítulo 4, 120,000 personas. Esto lo vamos a ver más adelante. Era una gran ciudad de 3 días de camino. Probablemente no eran 3 días así, sino que Jonás, todo lo que tenía que recorrer a Nínive, tenía que caminar 3 días, bendito sea su nombre. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba. Aquí viene lo importante: y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Era el juicio de Dios a una ciudad tan sanguinaria, tan perversa, tan idólatra, una ciudad cruel. Tenían a Israel, como dijimos la vez pasada, subyugado. Cada nación que este pueblo capturaba, que vencía, a la gente le hacían una maldad. Inclusive, creo que no les dije el domingo, a la gente que estaba viva les quitaban la piel en vida. Eran crueles, les partían, como dije, el vientre aquí, la barriga, y les sacaban las tripas. Era para poner miedo a la gente. Eran tan perversos los asirios. Y el libro de Nahum habla todo una profecía sobre la destrucción de Nínive. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Yo me imagino yendo ese siervo Jonás a esa gran ciudad, a esa ciudad que los subyugaba, esa ciudad que los tenía ya hasta el cuello, yendo a predicar solamente estas palabras. Probablemente hubo más, no sé, pero aquí dice que solamente hubo estas: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Te imaginas que vinieran en esta ciudad hoy un profeta? Que viniera un profeta de Dios a esta ciudad, a este gran país, que necesitamos que hombres de Dios se levanten a pregonar el verdadero evangelio de Cristo Jesús en estos días. ¿Sabes por qué? Hoy no hay profetas de esos, porque los matamos. A esos profetas de hoy que hablan así, los matamos, los aniquilamos rápidamente. Yo me imagino a ese profeta de Jonás en Nínive hablando: de aquí en 40 días Nínive será destruida. Tremendo. Y a dar todo lo que hablaba. Pero dice aquí más el milagro que sucede: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor
de ellos. Es increíble que no solamente los hombres que vivían ahí, desde el más grande al menor, sino que llegó esto al rey de Nínive. Y él empezó también a proclamar ayuno a toda la nación. Dice aquí, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Bendito sea su nombre. ¿Te imaginas? Aquí Dios, dice aquí más adelante, ¿quién sabe si volverá, si se volverá, dice aquí, y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Esa era la esperanza que tenían los de Nínive. Esa era la esperanza que tenían los de aquel lugar en ese momento cuando Jonás pregonó juicio a Nínive. ¿Sabes? Que estos hombres, aunque no menciona la palabra arrepentimiento aquí en este momento, no lo menciona, sin en cambio, estos hombres más que hacer una acción, ellos vivieron un genuino arrepentimiento, porque la palabra atestigua y el mismo Dios dice que en el 9, dice el 10, y vio Dios, dice, y vio Dios. Cuando Dios dice, vio Dios, Dios ve el corazón, ve las intenciones de tu corazón, que lo que ellos hicieron, lo que ellos empezaron a hacer y lo que el rey mandó hacer era del corazón de ellos. Y cuando un hombre de Dios se arrepiente genuino, un hombre viene a los caminos y se arrepiente, Dios ve el corazón. Amén, iglesia. Dios ve lo que está adentro en tu vida, dice aquí. Y dice el 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Yo me imagino aquí, hermanos, aquel que fornicaba, yendo a Dios, perdóname Dios por la fornicación que estoy, perdóname Dios por haber ofendido a mis papás, por no honrar a mis padres, perdóname Dios. Y aquí aún los políticos se convirtieron a Dios, los reyes se convirtieron. ¿Verdad que hoy día necesitamos la palabra de Dios? Es lo único, es la única salvación para el ser humano, iglesia. El único que nos puede ayudar es nuestro Dios, y que Dios levante hombres y mujeres de Dios que pregonen el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pues no que Dios quería terminar con esta ciudad o con este gran país que era Nínive. ¿Sabes que Dios siempre tiene en su corazón cuando el ser humano se arrepiente? Cada juicio, dijimos, el momento que Dios lanza un juicio a una nación, como en este caso, Dios tiene, si ve, hay arrepentimiento. Vamos a la palabra, quiero que vaya a la escritura. Dice Lamentaciones 3:37, dice, ¿quién puede ordenar? Ese no es, perdón. ¿Quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿Quién? Solamente el Dios soberano puede hacer las cosas, amada iglesia. Solamente Dios conoce el corazón, amén, iglesia. Solamente Dios sabe lo que hay en la intención de nuestros corazones. Y Dios conocía la intención de Nínive, sabía que él era cruel. Pero sin en cambio, cuando Dios vio el corazón de estos hombres, Dios simplemente dijo, yo los veo. Y yo sé que se han arrepentido y yo voy a extender mi misericordia. Mi misericordia. Y eso fue lo que a Jonás no le agradó. Porque recuerde, Jonás lo que no quería era tener que ir a Nínive, aquella ciudad que tanto daño les había hecho a Israel. Tanto mal le había hecho a Israel que este hombre, Jonás, dice el 4:1, vamos a ver el enojo de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Hemos dicho que Jonás era un hombre orgulloso. Dijimos que Jonás era un hombre que solamente creía que ellos era su Dios y eran los más importantes. Pero recordemos que Jonás, aparte de eso, tenía un sentido de orgullo espiritual por su nación.
Espero que nosotros como hijos de Dios no seamos orgullosos de lo que Dios está haciendo o hace en nuestras vidas para creer que otros no merecen la salvación del Señor. No vamos a sentir un orgullo espiritual, y en este caso Jonás sintió un orgullo espiritual. Jonás era un nacionalista por su tierra, amaba más la tierra de Israel que al Dios de Israel. Que eso no nos pase a nosotros, amada iglesia, que amemos más nuestras cosas, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestros cantos, que amemos más lo que Dios ama. Aquí Jonás, esta circunstancia afloró en su corazón que no era un hombre misericordioso. Él no quería, mire, en Israel estaba el templo, hermoso. Sin en cambio, estos hombres, algo que no era original del templo, ellos pusieron un muro para los gentiles. Ellos no querían que se acercaran a la presencia de Dios otras personas diferentes a ellos. Y Jonás tenía esta actitud. Ellos querían que eran los únicos. No quería que nadie más fuera, que Dios fuera su Dios, sino que Dios era egoísta. ¿Sabes que hoy en estos momentos, en estos tiempos, en esta nación, nos estamos volviendo egoístas los cristianos? Nos estamos volviendo egoístas como hijos de Dios. No queremos que otras personas conozcan del evangelio de Jesús. Aquí Jonás dice que se apesadumbró, se atribuló en su mente, una tribulación en su mente, se enojó, se entristeció enormemente en su corazón. Y dice, y se enojó, tuvo una cólera tremenda, ardió de cólera con Dios. Imagínate que nosotros, ¿qué profeta dijimos? ¿Qué hermano, qué hijo de Dios no quiere que una nación, un pueblo que no conoce a Dios venga a los caminos de Dios? ¿Quién no desea eso? Jonás no quería que otro prójimo no conocieran al Dios de verdad. Y déjame decirte que en toda la Biblia Dios llamó a Israel para hacer bendición a otras naciones. Y este hombre se quedó con eso. Solamente nosotros, nada más nosotros y nadie más. No queremos que ustedes vengan y lo conozcan al Señor. Iglesia, estamos en un tiempo donde tenemos que ministrar la misericordia de Dios. Y si aquel que no es igual a ti quizás, ¿quién es tu prójimo, iglesia? Tu prójimo no es el que está a un lado tuyo, ese es tu hermano. Él es tu hermano, claro, es un prójimo, pero es tu hermano en Cristo. El prójimo es el que está allá afuera. Nosotros somos hermanos en Cristo. ¿Por qué no pregonamos el evangelio de Jesús a aquel que necesita de la salvación del Señor? Amén, iglesia. Como dijimos, Dios no nos la pone fácil, no se la puso fácil a Jonás. Dios todavía estuvo tratando con ellos. El pueblo se arrepiente y este hombre todavía enojado porque una gran multitud, hubo un gran avivamiento en Asiria, en Nínive. Una nación completa vienen a los pies del Señor. El más grande avivamiento jamás visto en el mundo, Nínive. Todos se convirtieron, hasta el rey. Hasta los gobernadores se convirtieron a Dios. Porque dice que aquí Dios vio el corazón de ellos y supo que ellos se habían arrepentido genuinamente. Nosotros vivimos en esta ciudad tan grande y tan inmensa que es Nueva York. Queens, donde usted y yo vivimos, aquí vivimos en Queens, la ciudad más cosmopolita del mundo. Y hay gente que es quizás, nosotros nos guardamos, nos cuidamos entre nosotros. Como dijimos, Jonás amaba más a Israel, amaba más su cultura, amaba más su tierra que al Dios de Israel. Y ahí falló Jonás, ahí perdió Jonás. Había un orgullo espiritual, y déjame decirte, cuando nosotros tenemos orgullo espiritual, eso estorba a la visión y el plan que tiene que hacer Dios con su iglesia y en el mundo entero. Eso estorba, iglesia. Porque dijimos, nosotros bien hacemos seminarios para nosotros como cristianos. Nosotros hacemos todo para nosotros los cristianos. Tenemos vínculos entre nosotros los cristianos. ¿Y qué tal si aquel que piensa diferente a nosotros usa un turbante? ¿Qué tal aquel que es diferente a nosotros le gustan los hombres? No, esos no.
¿cierto? Este hombre tenía esa actitud. No podía ministrar al Señor, no tenía esa libertad de ministrar misericordia, pero él había recibido misericordia de parte de Dios y ahora podía ir a Nínive a pregonar, pero aún así con todo y eso se enojó. Se enojó. O sea que la justicia o la misericordia de Dios ofendía la justicia que había en él. ¿Seremos más justos nosotros que Dios, iglesia? Jamás, nunca. Dios sabe cómo hará sus cosas. Dios sabrá a quién atraer a sus caminos. Por más perverso, por más malo que sea aquel hombre, Dios puede convertirlo a él también. Bendito sea. A Siria, una nación grande, la convirtió a Dios. Pero déjame decirte, algunos dudan. Aquí hay unas luchas de que Dios, que Nínive, la profecía que había Dios dado allá a Nínive, que Dios, esa profecía no se cumplió. Déjame decirte que esa profecía se cumplió a toda cabalidad. Hubo este arrepentimiento de esa gran nación de Nínive, bendito sea Dios, pero 150 años después, esta nación, esta generación que no supo mantenerse en el Dios vivo de Israel, no supo guardarse, cuidarse, 150 años los babilonios vinieron y arrasaron con todos ellos. Solamente Dios dio como que hubo una pausa en ese momento. No supieron, iglesia. Dice, y oró, se enojó y oró al Señor y dijo: ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás sabía quién era Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque más de una vez el pueblo de Israel le había fallado a Dios y ahí estaba Dios siempre con su misericordia. Ahí estaba Dios con su misericordia. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos fallado? Y digo pecado. Y ahí está Dios con su misericordia para salvarnos otra vez y extender su mano. Así como este hombre estuvo en el pez de 3 días en ese vientre del pez, y ahí Dios, él se acordó de lo que él era, que seguía ilusiones huecas. Este hombre estaba fallando, era un profeta de Dios, y creo que este hombre, así como Dios hablaba del siervo David, un hombre conforme al corazón de Dios, aquí había un profeta que conocía bien a Dios. Sí, lo conocía a Dios, pero no lo conocía tan bien, porque aún con todo y eso, él no sabía que Dios también extiende su misericordia a otras naciones, a otras personas. Así como Dios la ha extendido a tu vida, Dios la puede extender a alguien más, amada iglesia. Y Dios te puede usar a ti como siervo o como sierva de Dios para pregonar el evangelio de Jesús. Quiero volver un poquito atrás, en el 3:2, cuando le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Solamente aquel mensaje que viene de Dios puede salvar a aquellas personas. Qué tan importante, amada iglesia, que aquí solamente aquello que dice Dios, solamente aquello que le dijo al profeta Jonás, di eso, nada más, no le añadas, no le quites, no le pongas. Porque la palabra de Dios es suficiente para traernos salvación, amada iglesia. Esta palabra que tenemos aquí escrita de paz, la palabra inspirada por Dios, esta es la única palabra que puede salvarnos. Amén, iglesia. No hay otra, no necesitamos añadirle más a la palabra de Dios. Y dice, la palabra que yo te diré. ¿Por qué? Porque esas pocas palabritas, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y el pueblo se convirtió. El único mensaje profético que tiene todo esto está aquí. De aquí a 40 días, Nínive será destruida y el pueblo se convierte al Dios. No le quites, no le añadas, iglesia, no le pongas más. Solamente aquello que nos dice el Señor vamos a hablar. Amén, iglesia. Hoy día hay tanta cosa en los círculos cristianos, en el círculo cristiano del Señor, tanta cosa que surge.
Pero la única palabra que puede salvar es esta. No hay más, no hay otra. Toda aquella palabra que tenga el hombre que dice que revelación es pura ilusión. Quizás algunos me van a no querer tanto, pero es la realidad. Avancemos, bendito sea su nombre. A veces somos como Jonás, dijimos, y lo vuelvo a repetir, Dios no se la puso fácil a Jonás, Dios le puso difícil a Jonás. Dios nos la va a poner difícil, pero siempre Dios nos dará la salida. Amén, en la iglesia, siempre. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. No sé qué padre se la pone fácil a sus hijos. No sé qué padre le pone todo fácil a sus hijos. Debemos que nuestros hijos también se esfuercen, luchen, trabajen, se esmeren. Amén, iglesia. Debemos ayudarles, pero a crecer. Y Dios le puso eso a Jonás. Dios quería que Jonás creciera en lo que realmente Dios quería que él fuera. Bendito sea su nombre. Y como iglesia, como pastor, no se la voy a poner fácil. Bendito sea su nombre. Nada fácil será aquí en la tierra. Bendito sea su nombre. Ese orgullo espiritual estorbó a los planes de Dios. Claro, somos una nación santa, un pueblo querido por Dios. Tenemos una cultura, ¿cierto? Tenemos un lenguaje, gloria a su nombre. Pero sabes, ese orgullo espiritual nos divide entre los que somos buenos y los que somos malos. Nosotros sí podemos juzgar la actitud moral de los demás, claro que podemos hacerlo. Pero hay un orgullo extremista, que eso es lo peligroso que puede haber. Jonás tenía esa actitud, y sabes que cuando tenemos un orgullo espiritual nos aislamos del resto de los demás. Sabes que cuando tenemos un orgullo espiritual, y este hombre de Dios dijo, solamente nosotros, el pueblo escogido de Israel, bendito sea su nombre. Nosotros solamente el renuevo, bendito sea su nombre. Que Dios nos guarde de tener esa actitud como Jonás, amada iglesia. Que Dios nos guarde. Casi concluyendo, la misericordia de Dios desea que vayamos a aquellos que nosotros aborrecemos. Aquellos que tú aborreces, que no son igual que tú, que quizás usan un turbante, usan un velo quizás. Esas personas también necesitan conocer a Cristo el Salvador. Quizás aquellas personas cuando tú vas a una casa y no creen en el Dios que tú tienes, pero tienen un altar ahí puesto en el cuarto. Esos también necesitan conocer a Jesús. Y a eso hay que llevarles la misericordia del Señor. Que el orgullo espiritual que tenemos muchas veces como hijos de Dios no sea extremista, amada iglesia. ¿Tú te acuerdas de la parábola del buen samaritano? ¿Tú conoces la parábola del buen samaritano? ¿Cómo empezó todo? Aquel hombre quería engañar al maestro, probar al maestro, que quién era su prójimo. ¿Y qué dice la ley? Condensando las cosas, ¿qué dice? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y de ahí le lanzó la parábola del buen samaritano, ¿cierto? De un sacerdote, de un levita y un samaritano. Y al final simplemente, ¿quién fue? El prójimo. Aquel que se dio por aquel que estaba en el suelo. Ese es el prójimo. ¿Y por qué ellos no quisieron ayudar a su prójimo? ¿Sabes por qué? Porque había una ley, si tú estudias, había una ley ceremonial religiosa, que si ellos tocaban algo inmundo, ellos tenían que cuidarse de eso. Tenían que romper sus vestiduras, estar lejos de unas 2 o 3 semanas. Y ellos, en lugar de ayudar a su prójimo, ellos pasaron de largo. Pero vino un buen samaritano y atendió a aquel hombre que estaba caído, le puso aceite,
le dio 2 monedas al mesonero y que le dijo, cuídemele hasta que yo venga. Lo que venga me lo pueden cobrar. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran mestizos, eran judíos con asirios. Era una mezcla de asirios con judíos. Ahora te das cuenta por qué Jonás no quería a los asirios. Ahora te das cuenta, por qué los judíos no querían a los asirios. Los detestaban. Detestaban a los samaritanos. No se llevaban bien. Iglesia, estamos llamados a llevar el evangelio del Señor. Estamos llamados a llevarlo. Hoy defendemos más las estructuras. Nos guardamos de no caer. Cuidamos más el lugar que tenemos y gloria a Dios, lo vamos a cuidar. Este hombre de Dios cuidaba más las estructuras de su nación. Jonás, el orgullo lo llevó ¿a qué? El orgullo patriota o nacionalista lo llevó a cuidar más la estructura de su nación que ir y pregonar a una nación. Aquellos que no, quizás tú no quieres cerca de ti. Vivimos en una nación, en una ciudad, dijimos anteriormente, una ciudad donde hay multitudes de personas que necesitan conocer a Cristo Jesús. Misericordia quiero y no sacrificio, amada iglesia. Jonás falló allí. Dice la historia, al final, concluyendo. Dice la tradición judía. Vayamos a los últimos versículos del 4. Y dijo Jehová al 10, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Es curioso, Dios usa misterios, cosas misteriosas. Métodos misteriosos para transformar un ser humano. Una calabacera, una planta que le daba sombra. Usó un gusano y se enojó Jonás. Usó un viento solano, como cuando usted está aquí adentro de este aire acondicionado y sale afuera y está a 105 grados afuera. Le pega ese viento. Bueno, eso le pegó a Jonás. Pero él, fíjate bien, que en todas las esas dice el 3. Ahora pues, 3:3, 4:3. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. ¿Te imaginas este siervo de Dios? Quería mejor morir antes de entregarles el mensaje de salvación. Y lo dice 3 veces, concluyendo. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Dijimos anteriormente que quizás eran 500,000 personas. Dicen algunos estudiosos que estas 120,000 eran las personas pequeñas, los niños, que no sabían discernir entre el bien y el mal. Sin en cambio, Dios no solamente a ellas las tomó, sino a toda la nación, porque hubo una actitud de arrepentimiento genuino. Y dice que cuando Jonás, aunque hay un final aquí donde no dice amén, yo sé que esta historia fue real, es real, y hubo un genuino arrepentimiento de Jonás. Dice la tradición judía que después de que Dios dijo estas palabras, Jonás cayó en tierra, cayó con su rostro en tierra y dijo: gobierna tu mundo de acuerdo a la medida de tu misericordia, como has dicho. El Señor nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar. Dice la tradición judía que esas fueron las palabras que Jonás dijo al final. Dios sabrá cómo gobernar su tierra.
Dios sabrá cómo llevar su misericordia, iglesia. Dios sabrá a quién usar para pregonar juicio. Y en un momento determinado, Dios extender su mano. Amén, iglesia. Hoy en día necesitamos ser creyentes genuinos. Hoy en día estamos más llenos de política que de evangelio de Jesucristo. Hoy me da tristeza ver evangélicos en las redes sociales peleándose porque si yo soy liberal, porque tú eres conservador, yo sé más que tú no sabes. ¿Tú has visto todas esas guerras ideológicas que se están lanzando uno con otro? ¿Sabes qué? Ese es tu prójimo. Ese prójimo debes de amarlo también. Llévale la misericordia del Señor. Fuimos llamados al ministerio de la reconciliación, iglesia. El único que puede salvarnos es nuestro Señor Jesucristo. Si tú tienes necesidad del Señor, amado hermano, tú que estás allí, yo no sé cuál sea tu necesidad. No conozco tu corazón, pero Dios sí lo sabe. Dios está lanzando hacia tu vida misericordia. Ven a Él. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo. No esperes a que Dios cumpla con el juicio. Dios es un Dios misericordioso para tu vida. Y no esperes que se levante otra tormenta. Y luego vendrá otra. Y hasta entonces vas a orar al Señor. No esperes hasta entonces. Busquemos a Dios hoy. Busquemos al Señor hoy, amada iglesia. A veces les he dicho, ¿por qué esperar a que haya un momento de tribulación en tu casa? ¿Para qué esperar que haya un momento difícil en tu casa? ¿Para qué esperar cuando alguien en tu casa tiene un cáncer terminal y tú venir a orar a Dios? ¿Sabes también? Dios espera, Dios es paciente. Dios es paciente para con todos vosotros, iglesia, porque Él no desea que ninguno perezca. ¿Para qué esperar? Ven a los caminos del Señor. Oramos, dándote gracias, Dios, porque tú has sido bueno, Señor. Y para siempre es tu misericordia, amado Señor Jesús. Hoy nos estás llamando, Señor, así como al siervo Jonás, Señor. Lo llevaste por etapas. Lo llevaste, Señor, para que reconociera la necesidad de su corazón. Propiciaste una tormenta, Señor. Propiciaste, Señor, que apareciera un gran pez y lo tragara. Señor, la tormenta al igual también, Señor, se apaciguó cuando Él comprendió. El pez lo vomitó cuando tú mandaste, Señor. Y Él, Señor, reconoció, Señor, la necesidad y la dependencia de ti, Señor, en su corazón. Solamente tú puedes salvar porque la salvación viene de ti, amado Señor. Y hoy aquí estamos como iglesia en esta ciudad, oh Dios. Hemos sido llamados, sembrados en esta tierra, Señor, para pregonar la verdad de Cristo. Para pregonar, Señor, salvación. Pero solamente usted, Señor, puede traer, Señor, a nuestras vidas un refrigerio. Solamente usted puede, Señor, traernos a la conciencia. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos en el nombre de Jesús. A que nuestro corazón, Señor, sea misericordioso. A dar por gracia aquello que nos diste por gracia, oh Dios. A pregonar el evangelio de Jesús. A llevar, Señor, las buenas nuevas de salvación, de arrepentimiento a Padre Celestial. Señor, y solamente de ti, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, así como el siervo Jonás obraba, Señor, obraste a través de una planta, a través de un gusano, oh Dios, a través de un viento solano, Señor. Perdona nuestro orgullo, Señor, espiritual. Y aquí estamos, amado Dios, para honrarte, para darte gloria, para exaltarte, para reconocerte, oh Dios. Y te pido en el nombre de Jesús que la presencia de tu Espíritu Santo, a mi hermano, Señor, allá donde esté, aquella vida, Señor, que aún no conoce tu nombre,
Que seas tú atrayéndolo a ti, Señor, con cuerdas de amor. Señor, solamente tú conoces la necesidad de las vidas, Señor, que están escuchando y de las que están aquí, amado Dios. Tu palabra, Señor, ha sido predicada, Señor. Solamente tú te puedes mostrar, Señor, al corazón. Señor, quizás algunos nos encontramos al comienzo de la tormenta. Algunos, Señor, quizás estamos escondidos. No lo sé. Algunos quizás estamos ya, Señor, nos han arrojado al mar. O quizá el pez ya nos ha tragado, oh Dios. No lo sé, Señor. Pero solamente sé que tú lo sabes. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia y por tu grande amor, Señor. Te honramos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Dios le bendiga, iglesia. La paz del Señor. Dios le bendiga. Bendito es su nombre. Amén, hermanos. Estemos de pie, amados hermanos. Ya sabe, a su hermano así de lejitos, dígale hi, dígale hola, bendígalo. 3 cositas muy rápidamente, amados hermanos. Queremos recordarles siempre que estamos procurando seguir todos los protocolos que el gobierno nos exige para podernos reunir en lugar cerrado. Aunque ya se ha iniciado la 4ª fase y tenemos todavía ahora un 33% para reunirnos, vamos a seguir por ahora como estamos. Y creo que la idea es procurar venir lo más temprano posible para tratar de acomodarnos. Y en ese sentido, recuerden, los sugieres nos ayudan. Es muy importante seguir lo que ellos nos recomiendan o sentarnos donde ellos nos recomiendan. Pero les vamos a siempre insistir en el uso de la mascarilla durante el culto. Es muy importante mantenerlo. Si algún hermano se le hace una observación o usted la puede hacer a otro hermano, recibámosla con amor, porque si me dicen que me la ponga es porque me quieren cuidar. ¿Me hago entender? Me quieren cuidar, pero también usted puede bendecir a su hermano. Recuerden, nuestros hermanos sugieres de todo corazón, de su voluntad, nos ayudan a organizarnos. Es muy importante, porque si entra el gobierno aquí, bueno, o alguien del gobierno y ve que alguien no está haciendo el uso de la mascarilla como tal, entonces ya no es mascarilla sino negrilla. Se nos va a complicar el asunto. Hay iglesias que han cerrado porque no se han seguido los protocolos como tal. Bien, la escuela dominical van a tener sus clases, se les van a informar a los padres para este domingo. Por ahora los 2 grupos más pequeños y los maestros les van a hacer saber. ¿Trajo su ofrenda? Si trajo su ofrenda, hermano, póngala de una vez en el sobre. Recuerde, al principio les estamos procurando entregar un sobre, o si no, pídalo, y si es posible, póngalo allí de una vez. Y al final, cuando vamos saliendo, lo puede depositar en el cajón que hemos adoptado para ellos. Vamos a orar sobre la ofrenda y vamos a orar para salir también. Padre, gracias te damos por tu palabra y gracias porque nos llamas a pregonar tu nombre y tu misericordia a quienes no te conocen. Gracias por la posibilidad que nos das como iglesia de congregarnos en tu casa, en tu templo. Qué bendición poder saber, Señor, que hoy nos podemos reunir en tu nombre. Y una vez más oramos que el consejo y la sabiduría tuya esté sobre los que gobiernan el país y los diferentes estados. Padre, nos encomendamos en tus manos. Gracias por la provisión que nos das a través del trabajo, a través del empleo. Gracias por las fuerzas sobre mis hermanos y por las dádivas y la provisión de ellos para seguir sosteniendo tu obra. En tus manos estamos y gracias por hablarnos en esta noche. Oramos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor en sus corazones y a nuestros hermanos allí en el video también, la paz del Señor.